Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos y Tech. Hoy voy a empezar a mostrarles cómo está compuesta nuestra PC, componente por componente, para que conozcan mejor el hardware y cómo funciona. En este primer video vamos a hablar de los procesadores, sus características, funciones, estructuras y sus fabricantes. El procesador CPU o unidad central del procesamiento es el componente principal de una computadora. El microprocesador es el cerebro de un ordenador o computadora. Está compuesto por un circuito integrado encapsulado en un chip de silicio que lo componen millones de transistores. Su función es procesar los datos, controlar el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador, al menos de gran parte de ellos, y lo más importante, se encarga de realizar las operaciones lógicas y matemáticas. El microprocesador decodifica y ejecuta las instrucciones de los programas cargados en la memoria principal del ordenador. Coordina y controla todos los componentes que forman el ordenador y los periféricos que están conectados a este: mouse, teclado, impresora, pantalla, etc. Los procesadores suelen ser actualmente de forma cuadrada o rectangular y se encuentran colocados sobre un elemento llamado zócalo o socket en inglés, fijado a la placa base. Desde la invención de los microprocesadores hasta el día de hoy, estos están basados en una arquitectura que divide el procesador en varios elementos. Unidad de control, UC, es el elemento que se encarga de impartir las órdenes mediante las señales de control, por ejemplo, el reloj. Busca las instrucciones en la memoria principal y las pasa al decodificador de instrucciones para que se ejecuten. Unidad aritmético-lógica, ALU, se encarga de hacer los cálculos aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y operaciones lógicas. Unidad de coma flotante, FPU. Este elemento no estaba en el diseño original de la arquitectura. Posteriormente fue introducido cuando las instrucciones y cálculos se hicieron más complejos con la aparición de los programas representados gráficamente. Esta unidad se encarga de realizar las operaciones en coma flotante, es decir, números reales. Banco de registros y la memoria caché. Los procesadores actualmente cuentan con una memoria volátil que hace de puente desde la memoria RAM hasta la CPU. Esta es mucho más rápida que la memoria RAM y se encarga de acelerar los accesos del microprocesador a la memoria principal. Bus frontal o FSB, también se conoce como bus de datos, bus principal o bus de sistema. Es la vía o canal que comunica el microprocesador con la placa base, concretamente con el chip llamado puente norte o node bridge. Este se encarga de controlar el funcionamiento del bus principal de la CPU, la RAM y los puertos de expansión. Bus trasero, BSB. Este bus comunica la memoria caché de nivel 2, L2, con el procesador, siempre y cuando ésta no esté integrada en el propio núcleo de la CPU. En la actualidad, todos los microprocesadores disponen de memoria caché integrada en el propio chip, por lo que este bus también forma parte del mismo chip. Microprocesador de 2 o más núcleos. Dispondremos de varios núcleos de procesamiento, o lo que es lo mismo, varios microprocesadores dentro de la unidad. Cada uno de estos contará con su propia memoria caché, L1 y L2. Normalmente la L3 se reparte entre ellos a pares o en conjunto. También aparecen nuevos elementos dentro de los microprocesadores, como el controlador de memoria integrado, IMC. Ahora, con la aparición de varios núcleos, el procesador cuenta con un sistema que le permite acceder directamente a la memoria principal, GPU integrada. La GPU se encarga del procesamiento de gráficos. Estos, en su mayoría, operaciones de coma flotante con cadenas de bits de gran densidad, por lo que el procesamiento es mucho más complejo que los datos de programa normales. Debido a esto, existen gamas de microprocesadores que implementan en su interior una unidad exclusivamente destinada al procesamiento de gráficos. Un procesador funciona mediante instrucciones. Cada una de estas instrucciones es un código binario de una determinada extensión que la CPU es capaz de entender. Cada procesador trabaja con un determinado conjunto de instrucciones. Estas han ido evolucionando a la vez que los procesadores. Este conjunto de instrucciones es necesario actualizarlo para trabajar más eficientemente y con programas más complejos.
Anchura del bus. La anchura del bus determina el tamaño de los registros que pueden circular por él. Esta anchura debe coincidir con el tamaño de los registros del procesador. De esta forma, tenemos que la anchura que tiene el bus representa el registro más grande que éste es capaz de transportar en una sola operación. Lo que tenemos actualmente es cuando a ancho de bus es de 32 bits o 64 bits, es decir, podremos transportar, almacenar y procesar de manera simultánea cadenas de 32 o 64 bits. De aquí sale la famosa limitación de los sistemas de 32 bits de direccionar solamente 4 GB de memoria. En definitiva, mientras más ancho de bus, más capacidad de trabajo. Memoria caché. Estas memorias son mucho más pequeñas que la memoria RAM, pero muchas más rápidas. Su función es almacenar las instrucciones que justamente se van a procesar o las últimas procesadas. Mientras más memoria caché, mayor será la velocidad de transiciones que la CPU pueda hacer y soltar. Velocidad interna del procesador. La velocidad interna es casi siempre lo que más nos llama cuando miramos un procesador. La velocidad es la frecuencia de reloj a la que trabaja el microprocesador. Cuanto mayor sea esta velocidad, más cantidad de operaciones por unidad de tiempo será capaz de realizar. Esto se traduce en mayor rendimiento. Esta frecuencia de reloj viene dada por una señal de onda cuadrada periódica. El tiempo máximo para hacer una operación es de un período. El período es la inversa de la frecuencia. Velocidad del bus. Al igual que es importante la velocidad del procesador, también es importante la velocidad del bus de datos. La placa base siempre trabaja a una frecuencia de reloj mucho menor que la del microprocesador. Por este motivo vamos a necesitar un multiplicador que ajuste estas frecuencias. Refrigeración de componentes. Debido a la enorme velocidad que alcanza la CPU, el paso de corriente genera calor. A mayor frecuencia y voltaje habrá una mayor generación de calor. Por ello es necesario refrigerar este componente y existen diversas formas de hacer esto. Refrigeración pasiva mediante disipadores metálicos, cobre o aluminio, que incrementan la superficie de contacto con el aire mediante aletas. Refrigeración activa. Además del disipador, también se coloca un ventilador para proporcionar un flujo de aire forzado entre las aletas del elemento pasivo. Refrigeración líquida. Consta de un circuito compuesto por una bomba y un radiador aleteado. Se hace circular el agua por un bloque situado en la CPU. El elemento líquido recoge el calor generado y lo transporta hasta el radiador, que mediante ventilación forzada disipa el calor disminuyendo nuevamente la temperatura del líquido. Refrigeración por heat pipe. El sistema está formado por un circuito cerrado de tubos de cobre o aluminio llenos de fluido. Este fluido recoge el calor de la CPU y se evapora subiendo hasta la parte superior del sistema. En este punto hay un disipador aleteado que intercambia el calor del fluido desde el interior hacia el exterior. De esta forma el fluido se condensa y vuelve a bajar hasta el bloque de la CPU. ¿Qué es el socket del procesador? El socket o zócalo de la CPU es un sistema electromecánico que se encarga de albergar las conexiones eléctricas para conectar el microprocesador a la placa base. En el socket, por tanto, irá instalado de forma fija en una placa madre, soldado a ella, y encima de él se deberá instalar el procesador. Intel y AMD cada uno tiene su propio zócalo para sus CPU y no son compatibles entre ellos. Retirar el microprocesador de su plástico protector. No toques los pines dorados en la parte inferior. Esto es en el caso de AMD. En el caso de Intel, los pines de conexión se encuentran en la propia placa madre. Revisa siempre las instrucciones proporcionadas por la placa base y la CPU para que sean precisas. En la mayoría de los casos se desbloquea la barra metálica de la CPU y se abre el soporte. Es muy importante tener en cuenta que se coloque en la dirección correcta. Fíjate que en una de las esquinas del procesador hay unas flechas marcadas y también se encuentran en el socket de la placa madre. Estas marcas deben coincidir de lado, esto te ayudará a alinearlo. Luego tienes que bajar la barra metálica. Con esto el procesador quedará instalado en la placa madre y luego hace falta colocarle la pasta térmica y el disipador. Muy bien, ya conocemos cómo se compone y cómo funciona el procesador. Ahora vayamos a conocer las dos marcas de desarrolladores que existen. Hablamos de AMD e Intel. Comencemos primero por AMD. Advanced Micro Devices, o también conocida como AMD, es una compañía de semiconductores con sede en Sunnyvale, California,
que se dedica al desarrollo de procesadores, chipset para placa base, circuitos integrados auxiliares, procesadores embebidos, tarjetas gráficas y productos tecnológicos relacionados para el mercado de consumo. AMD es el segundo fabricante a nivel mundial de procesadores x86 y el segundo fabricante de tarjetas gráficas para el sector profesional y el doméstico. AMD fue fundada el 1 de mayo de 1969 y se estrenó en el mercado de los circuitos integrados lógicos para dar el salto a las memorias RAM en 1975. AMD siempre ha destacado por ser el eterno rival de Intel. Actualmente son las dos únicas compañías que venden procesadores x86. Su primer procesador fue el AMD 9080, una copia del Intel 8080 que fue creada mediante técnicas de ingeniería inversa. Tras él, llegaron otros modelos como el AM2901, AM29116, AM293XX, usados en varios diseños de microcomputadores. El siguiente salto lo representaron los AMD 26K, que buscaban destacar por la inclusión de unidades gráficas, de video y memoria EEPROM, y los AMD 7910 y AMD 7911. Tras ello, AMD decide centrarse únicamente en los microprocesadores compatibles con Intel, lo que convierte a la compañía en competencia directa. AMD firma un contrato con Intel en 1982 para licenciar la fabricación de procesadores x86, una arquitectura que es propiedad de Intel, por lo que necesita del permiso de esta para poder fabricarlos. Esto le permitió a AMD ofrecer procesadores muy competentes y hacer competencia directa a Intel, quien canceló el contrato en 1986, negándose a revelar detalles técnicos del i386. AMD apeló contra Intel y ganó la batalla legal, con la Suprema Corte de California forzando a Intel a pagar más de $1.000 millones en compensación por violación de contrato. Las disputas legales siguieron y AMD se vio forzada a desarrollar versiones limpias del código de Intel, lo que significaba que ya no podía seguir clonando los procesadores de Intel, al menos de forma directa. Tras esto, AMD tuvo que poner a trabajar dos equipos independientes, uno destripando los secretos de los chips de AMD y el otro creando sus propias equivalencias. AM386 fue el primer procesador de esta nueva era de AMD, un modelo que llegaba para luchar contra el Intel 8386 y que logró vender más de 1 millón de unidades en menos de un año. El 30 de diciembre de 1994, la Suprema Corte de California negó a AMD el derecho de usar el microcódigo de i386. Tras ello, se permitió a AMD producir y vender microprocesadores con microcódigo de Intel 286, 386 y 486. AMD K5 fue el primer procesador creado por la compañía desde sus cimientos y sin nada de códigos de Intel en su interior. Tras este llegó el AMD K6 y el AMD K7, el primero de la marca Athlon, que llegó al mercado el 23 de junio de 1999. Este AMD K7 necesitaba de nuevas placas base, pues hasta el momento era posible montar procesadores tanto de Intel como de AMD en la misma placa base. Con ello nace el Socket A, el primero exclusivo para procesadores de AMD. El 9 de octubre de 2001 llegó el Athlon XP. AMD siguió innovando con su procesador K8, una gran reversión de la anterior arquitectura K7 que añade las extensiones de 64 bits al conjunto de instrucciones x86. Esto supone un intento por parte de AMD de definir el estándar x64 e imponerse en los estándares marcados por Intel. En otras palabras, AMD es la madre de la extensión x64, la cual usaban todos los procesadores x86 de la actualidad. AMD se marcó otro tanto ante Intel con la introducción del Athlon 64X2 en 2005, el primer procesador de doble núcleo para PC. La principal ventaja de este procesador es que contiene dos núcleos basados en K8 y puede procesar varias tareas a la vez, rindiendo mucho mejor que los procesadores de un solo núcleo. Este procesador sentó las bases para la creación de los procesadores actuales, con hasta 32 núcleos en su interior. AMD Turon 64 es una versión de bajo consumo destinada a los ordenadores portátiles para competir contra la tecnología Centrino de Intel. Por desgracia para AMD, su liderazgo acabó en 2006 con la llegada de los Intel Core 2 Duo.
En noviembre de 2006, AMD anuncia el desarrollo de su nuevo procesador Phenon, que sería lanzado a mediados de 2007. Este nuevo procesador se basa en la mejor arquitectura K8L y llega como un intento de AMD para alcanzar a Intel, que se había vuelto a poner por delante con la llegada de los Core 2 Duo en 2006. En 2008 llegaron los Athlon 2 y Phenon 2, fabricados en 45 nanómetros, los cuales seguían haciendo uso de la misma arquitectura básica K8L. El siguiente paso fue dado con los Phenon 2X6, lanzados en el año 2010 y con una configuración de 6 núcleos para intentar plantar cara a los nuevos modelos de 4 núcleos de Intel. La compra de ATI por parte de AMD puso a esta en una posición privilegiada, pues era la única compañía que disponía de CPUs y GPUs de alto rendimiento. Con ello nació el proyecto Fusion, que tenía la intención de unir el procesador y la tarjeta gráfica en un único chip. AMD Llano fue el producto del proyecto Fusion, el primer procesador de AMD con núcleo gráfico integrado. Este procesador se basa en los mismos núcleos K8L que los anteriores y supuso el estreno de AMD con el proceso de fabricación a 32 nanómetros. El relevo del núcleo K8L llegó finalmente de la mano del Bulldozer en 2011, una nueva arquitectura K10 fabricada a 32 nanómetros y enfocada a ofrecer un alto número de núcleos. Desafortunadamente el rendimiento de este no fue el esperado, pues cada uno de estos núcleos era mucho más débil que los Sandy Range de Intel, por lo que pese a que AMD ofrecía el doble de núcleos, Intel seguía dominando con cada vez más fuerza. AMD entendió este fracaso y dieron un giro de 180 grados con el diseño de una nueva arquitectura, bautizada como Zen. Zen abandona el diseño de la anterior y se vuelve a centrar en ofrecer núcleos potentes. AMD dio el paso a un proceso de fabricación a 14 nanómetros. AMD Zen llegó en el año 2017, representando el futuro de AMD. En 2018 llegaron los procesadores AMD Ryzen de segunda generación, una mejora sobre lo que ya había conseguido, que nada tenía que ver con los grandes saltos de Zen 2 lanzados en 2019 y Zen 3 lanzados en 2020. Los procesadores actuales de AMD están basados todos ellos en distintas generaciones de la arquitectura Zen. El nombre Zen se debe a la filosofía budista originada en China en el siglo VI. Esta filosofía predica la meditación con el fin de conseguir la iluminación que revela la verdad. Ryzen es el nombre comercial de los procesadores basados en esta arquitectura, un nombre que hace referencia al resurgir de AMD. Estos procesadores fueron lanzados el pasado año 2017, todos ellos funcionan con el socket AM4. Todos los procesadores Ryzen incluyen la tecnología Zensein MI, que ofrecen las siguientes características. Pure Power. Se encarga de optimizar el uso de la energía teniendo en cuenta las temperaturas de cientos de sensores, lo que permite repartir la carga de trabajo sin sacrificar el desempeño. Precision Boost. Esta tecnología aumenta el voltaje y la velocidad del reloj de forma precisa en saltos de 25 MHz. Esto permite optimizar la cantidad de energía consumida y ofrecer las frecuencias más altas posibles. XFR, Extended Frequency Ranger. Funciona junto a Precision Boost para aumentar el voltaje y la velocidad por encima del máximo permitido por Precision Boost, siempre que la temperatura de funcionamiento no sobrepase el umbral crítico. Neural Net Precision y Smart Prefect utilizan tecnologías de inteligencia artificial para optimizar el flujo de trabajo y la administración de la caché con una carga previa de los datos de información inteligente. Esto optimiza el acceso a la memoria RAM. Los primeros procesadores en lanzarse fueron los Ryzen 7 1700, 1700X y 1800X a principios de marzo de 2017. Zen supone un incremento en el IPC de un 52% respecto a Excavation, la última evolución de la arquitectura Bulldozer. Esta masiva mejora en el IPC permitió que el rendimiento del Ryzen, al utilizar Blender u otro software preparado para aprovechar todos sus núcleos, fuera de alrededor de 4 veces el rendimiento de FX8370, el anterior procesador tope de gama de AMD. A mediados del año 2017 se presentaron los procesadores Ryzen Threadripper, unos monstruos que ofrecen hasta 16 núcleos y 32 hilos de procesamientos. Hoy en día son de 64 núcleos y 128 hilos en una sola CPU,
Cada procesador Ryzen Threadripper está formado por 4 pastillas de silicio, que también se comunican mediante Infinity Fabric, es decir, que son 4 procesadores Ryzen juntos. Ryzen Threadripper funciona con el socket TR4 y tiene una controladora de memoria DDR4 de 4 canales. En el año 2018 se lanzaron los procesadores AMD Ryzen de segunda generación, fabricados a 12 nanómetros. Estos nuevos procesadores introdujeron mejoras enfocadas a aumentar la frecuencia de funcionamiento y a reducir la latencia. Posteriormente se anunciaron los procesadores Ryzen Threadripper de segunda generación, los cuales ofrecen hasta 32 núcleos y 64 hilos de procesamiento. El tercer capítulo de la historia de Ryzen llegó con la microarquitectura Zen 2, potenciadora de los CPU Ryzen 3000. Esta llegó con un proceso de 7 nanómetros realmente eficiente y pioneros en CPUs. Esto, combinado con el excelente funcionamiento de CPUs desde el inicio y el carácter innovador de su línea de productos, lanzaron la primera CPU doméstica de 16 núcleos, el Ryzen 9 3950X, además de las dificultades de suministro que pasaba Intel en el momento del lanzamiento, convirtió a Zen 2 en todo un éxito. AMD dio vuelta a todo con Zen 3, yendo más allá de lo ya obtenido. En esta generación lanzada en octubre del 2020, consiguieron superar con claridad los rendimientos mononúcleos de su competidor. Los datos de AMD mostraban en su presentación lo que podían llegar a ser mejoras de 2 dígitos del Ryzen 9 5900X al i9 10900K, en títulos que no tenían por qué ser conocidos por beneficiar a AMD. Todos se presentaron el 8 de octubre de 2020 y se marcaron por un aumento de precios de $50 respecto a sus predecesores y la ausencia de opciones baratas, como un Ryzen 5 5600. Estos son todos los modelos de la segunda generación de Ryzen que están disponibles en este momento. Estos son todos los modelos de la tercera generación de los Ryzen que están disponibles en este momento. Y estos son los modelos de la cuarta generación de los Ryzen actualmente. Muy bien, ya conocimos a AMD. Ahora vamos a la otra empresa fabricadora de procesadores, hablamos de Intel. Intel Corporation, o más conocida como Intel, es una corporación multinacional estadounidense y una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley, en Santa Clara, California. Intel es en la actualidad el segundo fabricante de chip de semiconductores más grande y más valioso del mundo, después de haber sido superado por Samsung recientemente. También es la inventora de la serie x86 de microprocesadores, los cuales se encuentran en todos los PCs. También fabrica chipsets de placa base, controladores de interfaz de red y circuitos integrados, memoria flash, chipsets gráficos, procesadores integrados y otros dispositivos relacionados con las comunicaciones y la informática. Intel fue fundada en Mountain View, California, el 18 de julio del año 1968 por Robert Nice y Gordon Moore. La palabra Intel representa un acrónimo de las palabras integración y electrónica. Durante la década de 1990, Intel invirtió fuertemente en nuevos diseños de microprocesadores, fomentando el rápido crecimiento de la industria informática. Se convirtió en el proveedor dominante de microprocesadores para PC y era conocido por sus tácticas agresivas y anticompetitivas en defensa de su posición de mercado, particularmente contra AMD. Desde su fundación, Intel se distinguió por su capacidad de crear circuitos lógicos utilizando dispositivos semiconductores. El objetivo de los fundadores era el mercado de la memoria de semiconductores, ampliamente predicho para reemplazar la memoria de núcleo magnético. Su primer producto fue una entrada rápida en el pequeño mercado de memoria de alta velocidad en 1969. El negocio de Intel creció durante la década de 1970, ya que amplió y mejoró sus procesos de fabricación y produjo una gama más amplia de productos, aún dominada por varios dispositivos de memoria. Intel 4004 fue el primer microprocesador y el primero del mundo, el cual estuvo comercialmente disponible en 1971. Pese a esta gran novedad,
El negocio estaba dominado a principios de la década de 1980 por chips dinámicos de memoria de acceso aleatorio. Sin embargo, la mayor competencia de los fabricadores japoneses de semiconductores había reducido en 1983 la rentabilidad de este mercado. A ello se unía el creciente éxito de la computadora personal IBM basada en un microprocesador Intel. Estos dos hechos llevaron a Gordon Moore, CEO de Intel desde 1975, a cambiar el enfoque de la compañía hacia los microprocesadores. La decisión de Moore de utilizar como fuente única el chip 386 contribuyó al éxito continuo de la empresa. El desarrollo del microprocesador representó un avance notable en la tecnología de circuitos integrados. A pesar de la gran importancia del microprocesador, el Intel 4004 y sus sucesores, el 8008 y el 8080, nunca fueron los principales contribuyentes de ingresos de Intel. Ante esta situación y ante la llegada del próximo procesador, el 8086 en 1978, una importante victoria para Intel llegó de la mano de la recién creada división de PC de IBM. IBM introdujo su computadora personal en 1981 con un gran éxito rápidamente. En 1982, Intel creó el microprocesador 8286, que 2 años después se utilizó en el PCAT IBM. Compaq, el primer fabricante clónico de PC de IBM, produjo su primer sistema de escritorio basado en el procesador 8286 en 1985 y en 1986 siguió con el primer sistema basado en el procesador 80386, superando a IBM y estableciendo un mercado competitivo con Intel como el proveedor de componentes clave. Los microprocesadores de la serie 8080 y 8086 fueron producidos por varias compañías, especialmente AMD, con las que Intel tenía un contrato de intercambio de tecnología. Intel introdujo el microprocesador 486 en 1989. Además, en 1990, estableció un segundo equipo de diseño que trabajaba en paralelo para los procesadores con el nombre en código P5 y P6. El P5 se introdujo en 1993 como Intel Pentium, sustituyendo el nombre de una marca registrada por el número de pieza anterior. El P6 siguió en 1995 con el Pentium Pro y mejoró en el Pentium 2 en 1997. El equipo de diseño de Intel en Santa Clara se embarcó en 1993 en un sucesor de la arquitectura x86, cuyo nombre clave era P7. La versión resultante de la arquitectura IA64 de 64 bits fue el Itanium. Por otra parte, el equipo de Hillsborough diseñó los procesadores Willemstad con el nombre de código P68 que se comercializaron como el Pentium 4. En junio de 1994, los ingenieros de Intel descubrieron un defecto en la subsección de coma flotante del microprocesador Pentium 5. Intel cambió su posición y se ofreció a reemplazar cada chip, estableciendo rápidamente una gran organización de soporte para el usuario final. Este incidente del defecto del Pentium impulsó a Intel de ser un proveedor de tecnología generalmente desconocido para la mayoría de los usuarios de computadoras a un nombre familiar. Poco después, Intel comenzó a fabricar sistemas totalmente configurados para las docenas de empresas clónicas de PC que surgieron rápidamente. En su punto más alto a mediados de la década de 1990, Intel fabricó más del 15% de todos los ordenadores, convirtiéndose en tercer proveedor más grande en el momento. Gracias a la campaña de marketing Intel Inside, iniciada en 1991, Intel pudo asociar la lealtad de marca con la selección del consumidor, de modo que a finales de la década del 90, su línea de procesadores Pentium se había convertido en un nombre familiar para los usuarios. Después del año 2000, el crecimiento de la demanda de microprocesadores de alta gama se desaceleró. En 2005, el CEO Paul Otellini reorganizó la compañía para reorientar su negocio de chip y procesadores centrales en varias plataformas como empresa, hogar digital, salud digital y movilidad. En 2006, Intel dio a conocer su microarquitectura Conroe a 64 nanómetros, con gran reconocimiento de la crítica.
Más tarde, ese mismo año, Intel lanzó el primer procesador con la arquitectura Nehalem, también fabricada a 45 nanómetros. En 2011 llegó la arquitectura Sendai Bridge, fabricada a 32 nanómetros y que supone la base de todos los procesadores lanzados por Intel desde entonces, hasta llegar a los actuales Coffee Lake, fabricados a 14 nanómetros. A principios de enero de 2018 se informó que todos los procesadores Intel fabricados desde 1995 han estado sujetos a dos fallos de seguridad, denominados Miltov y Spectre. Estos procesadores necesitaban de parches de software para proteger la seguridad de los usuarios. Estos parches causan un impacto en el rendimiento dependiente de la carga de trabajo. El 15 de marzo de 2018, Intel informó que rediseñará sus futuros procesadores para protegerse de las vulnerabilidades. En la actualidad, Intel dispone de dos líneas de procesadores para ordenadores domésticos, basado en la arquitectura x86. Por un lado tenemos los Coffee Lake, que representan la octava generación de la serie Intel Core y son los procesadores de alto rendimiento y alto consumo de energía. Por otra parte, dispone de los procesadores Gemini Lake, unos chips de menor tamaño y enfocados a lograr la máxima eficiencia energética posible. Intel Coffee Lake representa la octava generación de procesadores de alto rendimiento de Intel. Coffee Lake es el nombre en clave de Intel para sus procesadores a 14 nanómetros. Los procesadores Intel Coffee Lake introducen un cambio importante en la nomenclatura de los procesadores principales de Intel, ya que los modelos Core i5 e i7 tienen 6 núcleos, a diferencia de las generaciones anteriores que solo tenían 4. Los modelos Core i3 tienen 4 núcleos. Los primeros procesadores Coffee Lake se lanzaron el 5 de octubre de 2017 para el conjunto de chipset de la serie 300, siendo incompatibles con los chipsets de las series 200 y 100, pese a mantener el mismo socket LGA 1151. El 2 de abril de 2018, Intel lanzó modelos adicionales de escritorio dentro de las series Core i3, i5, i7, Pentium Gold y Celeron. En 2018, Intel lanzó sus CPU de novena generación, denominadas Coffee Lake Refresh, que supieron, tal y como su nombre indica, una actualización de la misma arquitectura. Los Intel Core i7 pasaron de 6 núcleos y 12 hilos a 8 núcleos y 8 hilos. Aunque pueda parecer extraño, es una combinación que da mejor rendimiento, sobre todo en gaming. Los 8 núcleos y 16 hilos se reservaron para el nuevo i9 9900K y sus variantes. Como decimos, las CPs Intel Coffee Lake Refresh eran mejores que los AMD Ryzen de segunda generación en rendimiento. Aún así, estos últimos se pusieron muy por delante en ventas en el mercado del hardware personalizado. A finales de 2018 se comenzaron a reportar problemas de suministro por parte de Intel, que no podían llegar a satisfacer toda la demanda de chip recibida. La 10ª generación de CPU Intel Core fue lanzada en 2020. Esta supuso la vuelta a la generación del Hyper-Threading, con 4 núcleos y 8 hilos en i3, 6 núcleos y 12 hilos en i5, 8 núcleos y 16 hilos en i7 y 10 núcleos y 20 hilos en i9. Además, aunque las capacidades de suministro no hayan sido precisamente inmensas, desde luego fueron mucho mejores que en la pasada generación. Los procesadores más interesantes de esta generación fueron los Intel Core i5 10400F, un duro rival del Ryzen 5 3600, los i5 10600K, quizás la mejor CPU del mercado para gaming en su día, y el i9 10850K, una variante más barata del 10900K que rinde casi igual. A continuación vemos todos los modelos de la octava generación de Intel. Estos son todos los modelos de los Core de Intel de novena generación. Y estos son todos los modelos de i3, i5, i7, i9 de décima generación. Muy bien, finalizamos con el primer video de los componentes de nuestra computadora. Ya conocemos mucho mejor a nuestro procesador. Espero que les haya gustado el video, denle like si es así, déjenme comentarios y suscríbanse al canal. Esto es Juegos y Tech,
y nos vemos en la próxima. Chau.